si ustedes visitasen el sur de Veracruz, hacia la zona de los Tuxtlas, toda esta parte baja es el área de los Olmecas, Veracruz. En la parte central, desde Poza Rica hacia el puerto, todo esto le conocemos como el Totonacapa. Y la parte norte de Veracruz, todo esto le vamos a llamar, bueno, y ustedes le llaman también la Huasteca Veracruzana. Entonces empiecen ustedes a observar todo lo que en su momento sería parte de estas tres culturas. Nosotros, por estar en el Tajín, pues vamos a hablar solo de los totonacas, ¿sí? Este pueblo que dentro de la historia misma podemos ver que los totonacas no solo se establecieron en lo que es centro de Veracruz, sino también en su momento, ustedes sepan que la parte norte de Puebla, la sierra norte de Puebla, es también considerada el área del Totonacapa. Inclusive hay un sitio arqueológico en Cuetzalan, el cual es muy semejante a este. Hay quienes contemplan que esta era una ciudad más antigua que Tajín, o sea que de allá emigraron los totonacas de estas regiones, construyeron esta gran ciudad. Entre los años 300 al 1200 se entiende la ciudad era una ciudad viva o importante y sería la segunda ciudad importante. La tercera ciudad importante es aquella que está cerca del puerto, si ustedes leen por ahí, leerán Zempoala entre Cardel y Chachalacas en la costa. Y Zempoala es la tercera ciudad importante. De ahí que cuando ustedes dicen Totonaco o Totonaca, con la lengua que hablamos en la región, se interpreta que estas dos palabras vienen de tutu y de nacú. La palabra tutu se interpreta como tres y la palabra nacú como corazón. Entonces vean la parte interesante de interpretación, decir que el pueblo totonaca era el pueblo de los tres corazones. Cuando los totonacas construyen su ciudad, en este momento se tienen identificados 168 edificios. O sea que son los que lograron construir ellos durante casi 1000 años. Pero de estos solo hay 41 ya investigados, que es lo que vamos a empezar a observar en aquella maqueta. Miren. Ustedes pueden ver aquí una ciudad que tiene tres áreas en este momento. Por ejemplo, esta primera área que ustedes ven aquí en estas primeras 4 construcciones, aquí es donde ustedes van a empezar a interpretar lo que sería un mercado. O sea, sería bueno o interesante que resaltaran esta área, ¿no? En el Tajín, esta área sería el mercado, estos primeros 4 edificios. De ahí entraríamos a toda esta parte central que tiene que ver con todas las cuestiones religiosas del lugar. Por ejemplo, ver estas estructuras largas o estos edificios largos juntos, aquellos dos, aquel par de edificios, o estos dos o aquellos dos, es lo que llamamos el área de juego de pelota. También sabemos que estas culturas, bueno, en su momento cuando viajaban de una región a otra, pues practicaban con equipos contrarios lo que sería el juego de pelota. Y al centro de toda la ciudad, que es ese edificio, se encuentra una escultura frente al edificio que llamaríamos o entenderíamos como el dios más importante de los totonacas aquí. Y también entendemos que la relación que se pudo dar entre totonacas y mayas, y específicamente de Chichén Itzá, se entendería el por qué los totonacas crearon un templo con una condición astronómica calendárica, por ese concepto de 365 nichos en relación a los días que manejarían en un calendario antiguo, prehispánico. Y si se dan cuenta, estas dos primeras áreas se entiende que serían áreas del pueblo, áreas públicas, porque aquí no vivía nadie, solo entraban a llevar a cabo eventos muy importantes o ceremonias. Este muro que está aquí es el que se entiende como el área que divide toda la zona de gobernantes. Miren, toda esta área es el área de la clase gobernante. Aquí no pensemos que vivían ellos, sino que solo se establecieron para poder gobernar en sí. O sea, le llamamos la zona de palacios, edificios de tendencia habitacional que tienen divisiones, tienen entradas o tienen cuartos o simulan cuartos.
cosa que si ustedes estarían en este edificio viviendo, o no viviendo, sino establecidos en esa época, imagínense todo el dominio panorámico que tenían de la ciudad y de todo el territorio totonaca, ¿sí? Entonces vean cómo es que esta área sería la parte política del Tajín. Y es así como terminamos nuestro tour, solo caminando 800 metros, ¿sí? Ya cuando hablamos del comercio, bueno, ustedes en su momento sabrán que estas culturas, pues sí, se trasladaban de una región a otra con la intención de llevar productos que no hubiesen en la región a donde llegasen, ¿sí? Es como, por ejemplo, hoy tú quieres comprar o quieres poner un mercado de zapatos o un negocio de zapatos. Te informas dónde podrías encontrar zapatos a buen precio y en mayor cantidad, ¿no? Y te mandan a dónde? A León, ¿no? ¿Sí? Y así, quieres comprar ropa, te mandan a tal lugar, quieres vender telas, te mandan a tal lugar. ¿Se dan cuenta cómo a la fecha todavía tenemos regiones que tienen una gran cantidad? Quieres comprar, por ejemplo, todo lo que sería material de construcción, pero en cuestiones de hierro, pues tienes que ir a Monterrey, toda esa parte, ¿no? Entonces vean toda la parte interpretativa. Los pueblos prehispánicos también, cuando viajaban, miren, por ejemplo, esos grandes penachos que se hacían, ¿sí? ¿De dónde conseguían las plumas? Si las aves de nuestra región, las únicas más exóticas son los loros, pero los loros no tienen unos plumajes muy largos, ¿sí? O sea, ¿de dónde trajeron todas estas plumas para poder hacer sus grandes penachos? Los gobernantes, los sacerdotes, ¿sí? Y vemos entonces que estos grandes penachos, bueno, es porque ellos compraban o adquirían productos de otras regiones. Estas piedras, por ejemplo, miren, esta piedra larga que tenemos aquí, angostita, esa es de obsidiana. Y cuando ustedes escuchan ese término, bueno, tal vez lo conozcan la piedra de obsidiana, pero ¿de dónde se puede extraer obsidiana? ¿O qué es la piedra de obsidiana? Y sabemos que es una piedra volcánica, ¿sí? O sea que los totonacos tuvieron que haber tenido contacto con regiones donde hubo o donde hay volcanes, y los pueblos de esas regiones pues tuvieron que traerles a ellos, o ellos tuvieron que ir a traer la obsidiana hasta allá, ¿sí? Y hay obsidiana de diversos tonos. Por ejemplo, en ocasiones se encuentran obsidianas de tonos grises, que hay una región en Puebla, como en todo lo que es el área de Cantona, donde podrían entenderse, se traían todos estos materiales de ahí, ¿sí? Entonces el comercio o la relación de interacción, ¿sí?, fue a veces por el comercio en mayor cantidad, ¿no? O sea, ¿por qué visitabas una región antes? Porque necesitabas de un material de esa región, ¿sí? Y cuando ustedes están en esta región del Totonacapan, sobre esta área, pues solo preguntarnos qué producto hay hasta la fecha que es de interés en esta región, que sería también en la época prehispánica, ¿sí? Entonces es ahí donde empezamos a investigar o a encontrarnos con que en la región sigue habiendo vainilla. ¿Y por qué no existe vainilla en otras regiones? ¿Sí? Igual y la existe, pero ya de una forma mecanizada. Pero dentro de la historia se contempla que la vainilla sería el producto que usaban los totonacas como moneda, ¿sí? Entonces todo esto es interesante, empezar a ver, por ejemplo, todas esas piedras volcánicas, piedra volcánica gris, ¿sí? Entonces empezamos a encontrar, imagínense, una hacha labrada y pulida en piedra volcánica verde, ¿sí? Esta que está aquí en la esquina, ¿sí? O sea, todo eso que vemos ahí, esa lista que ustedes pueden ver ahí, muchas de estas piedras no son de nuestra región, ¿sí?, son de otras regiones, y es ahí donde se explica cómo llegaron. ¿Y cómo llegaron? Pues son cargándolas, trayéndolas a estas regiones. Y así las plumas, por ejemplo, muchas de estas plumas refieren que eran de Quetzal, ¿sí? Y un ave de Quetzal pues sí tiene plumas muy largas, ¿sí? Pero todos estos elementos o todas estas aves
pues las guacamayas, todo eso, o sea, son plumajes más largos y más hermosos, más exóticos, ¿no? Y todo eso tendríamos que ir a buscarlo hasta la zona maya. Y de los mayas pues vendrían también aquí con ciertos productos. Porque a veces siempre se ha pensado que intercambiaban que maíz. Yo les pregunto a ustedes si viajan a diferentes estados, ¿no ven maíz? Sí ven maíz. Y lo ven de diferentes tipos, ¿no? Hay regiones frías donde hay y los elotitos son pequeños, ¿no? Pero vas a una región donde, como en esta que estamos, donde las lluvias son abundantes, donde la tierra todavía es fértil, pues salen unos elotes así, lo pones al lado de los del norte, pues cosa que nada, ¿verdad? Vas a otras regiones, por ejemplo, a Puebla, tienen un maíz, pero un maíz, ustedes tal vez han comido de esas tortillas, ¿no? Que parecen negras, ¿no? Y que casi, como no estamos acostumbrados de ver tortillas así en nuestra área, pues ni las queremos comer, pero es un maíz de ellos, ¿sí? Maíz morado. Entonces cada región tiene maíz, entonces ¿cómo yo le voy a llevar maíz a otro cuate si ya lo tiene? ¿Sí? ¿Cómo le voy a llevar chile si por toda la región de México se da, ¿no? O sea, el frijol, o sea, todos estos elementos, digamos, como de la canasta básica, difícilmente serían productos de intercambio. Imagínense ver a alguien cargando un bulto 10 horas, 15 horas, solo porque va a llegar a donde hay de lo mismo. Eso es algo inconcebible, ¿no? Sí, entonces esto es la parte interesante, ¿sí? Vamos ahora hacia la zona arqueológica. Esta gran plaza, sí. Esta sería la ciudad, así se entiende o se cree que así se vería esta ciudad en su forma cuando se le daba uso, porque decíamos la ciudad en sí, todo esto que se ve aquí en el centro, todos estos edificios, solo fueron edificios de uso, o sea, no de habitación. O sea, la gente entraba, así como vemos, unos a poner su mercado, o sea, a poner sus tiendas y poder vender sus productos en estas tiendas. Y otros entraban a practicar cuestiones religiosas, ¿sí? Y al fondo, pues solo la clase política entraba hacia el fondo, donde se ve el muro que está dividiendo toda esta área. Todo esto sería el área de los gobernantes. Aquí la parte religiosa, juegos de pelota, decíamos, y aquí todo lo que sería el tianguis, el mercado. Y si ustedes observan, alrededor hay chozas, esa cosa que nos ayuda a entender cómo es que solo estos que vivían alrededor o afuera de esta región vendrían en esos momentos. O sea, había como fechas para poder entender que se iban a llevar a cabo actividades en la gran ciudad ceremonial. Y sobre esta área es donde se entiende viviría la clase gobernante. Porque cuando se ha excavado estos edificios no se han encontrado restos de cosas quemadas por pensar que cocinaban, ¿sí? Ceniza y todo eso, no se encuentra nada, ¿sí? Solo se encuentran los famosos saumerios, no sé si los escuchen, donde echaban el copal, ¿sí? Donde quemaban para ofrendar, ¿sí? Todo eso que sale humo es porque quemaban copal. Entonces vean, es así como se entiende. Y esta es la parte del mercado. Y vamos ahora a lo que sería ya. ¿Sí? Mercado. Toda esta área sería el gran mercado del Tajín. Aquí es donde se pondría el tianguis. De hecho, la palabra tianguis en la lengua náhuatl refiere al mercado. Sí. Por eso es de que esa palabra aún la usamos. Y a veces pensamos que solo lo usamos por decir un espacio donde se está haciendo un mercado ambulante, pero así también ya se llamaría en la época prehispánica. ¿Cuántas personas podrías meter aquí con sus tienditas? Contempla que los mercados eran programados. O sea, no se piensa que habría mercado todos los días. O sea, esta plaza no siempre estaba llena de gente, sino que a veces se programaban, pensemos, cada mes se vendría un mercado por aquí, ¿sí? Y es así como hoy, por ejemplo, no sé si ustedes escuchan en Poza Rica, el tianguis del 47, ¿no?
Antes era muy sonado, porque solo estaba cada 8 días. Hoy ya nadie lo menciona porque ya está establecido desde siempre, ¿no? O sea, ya todos los días vas y ahí está, ya no llama la atención el mercado. Pero antes decían, vamos al 46 52, no sé qué es, ¿sí? Y toda la gente ya estaba sabida que ese mercado, ese tianguis de ropa, se iba a abrir solo en ese día. Y si no ibas, no comprabas. ¿Se das cuenta? Entonces dense cuenta cómo los pueblos prehispánicos también estaban sus mercados o sus tianguis fechados. ¿Sí? Entonces alguna vez tocaba aquí en Tajín, otra vez tocaba en Tula, porque son ciudades contemporáneas. Tajín es una ciudad de la época de Tula, en Hidalgo, de Xochicalco, en Morelos, de Cantona, en Puebla, de Chichén Itzá, allá en Mérida. O sea, imagínense los totonacas viajando a esas regiones también, ¿sí? Porque no solo obtenían plumas de aves preciosas, no solo obtenían piedras preciosas como jade, obsidiana, jadeíta, turquesa, también obtenían ciertas cosas como por ejemplo el pulque. El pulque también era algo que tenían que tomar, no todos, solo la clase gobernante. ¿Y de dónde obtenían el pulque? Del maguey. Pero ¿en dónde hay maguey? Aquí no. Habría que viajar para poder obtener ese pulque. O habría que esperar a la gente de otras regiones que nos trajeran el pulque. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo es que todo eso estaría conviniendo. Por ejemplo, aquellos pueblos que necesitaban conchas, caracoles, ¿sí? ¿De dónde los iban a tomar si estaban viviendo en el centro de México? De las costas o de las costas, ¿sí? ¿Y quiénes estaban en la costa? Bueno, hablando de Tajín y con sus ciudades contemporáneas o las culturas contemporáneas, pues los totonacas también tenían conchas, también habría caracoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la concha o el caracol, cuando hacía falta la piedra de cal, molían estas piedras o estos, digamos, las conchas o los caracoles los molían para poder tener cal cuando hacía falta la piedra caliza, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que también hay regiones de piedras de cal. Entonces todo esto sería un intercambio, sería una relación comercial. Cuando Cortés habla de su llegada a México, él hace mención de un lugar como Tlatelolco, ¿sí? Es un lugar donde dice él que a distancias, ¿sí? A leguas, como hablaban ellos, dice que se escuchaba un gran escándalo, ¿sí? Un gran escándalo, imagínense. Tú vas, por ejemplo, a Tepito, vas a esas regiones donde hay mercados, ¿qué escuchas? Puro escándalo, ¿no? O sea, el barabara, todo de peso, que pásele y acá y allá, y o sea, todos están hablando, ¿no? ¿Sí? Entonces empezamos a encontrarnos que cuando Cortés dice eso, es porque él llega a ese lugar que se llama, o hoy hasta hoy se sigue llamando Tlatelolco. O sea, era una región de cerca de Tenochtitlan, pero donde hacían un mercado, o donde era un mercado, ¿sí? Y cuando él llega, dice que su sorpresa fue el ver un área, una gran plaza, o un lugar amurallado, y en su interior gente vendiendo, ¿sí? Pero lo más sorprendente dice que fue cuando vio que todo estaba en orden. O sea, sí todos gritaban, pero no todos estaban haciendo lo que querían, sino que el mercado tenía un control. O sea, se pueden dar cuenta. O sea, que él vio cómo había personas que eran de la clase guerrera vigilando el mercado. O sea, la entrada, ¿sí? Quienes entraban a comprar. O que no hubiese disturbio en el mercado. O sea, todo esto nos enseña muchas cosas también. Por ejemplo, él hablaba de que en el mercado todas las cosas estaban en orden, en el sentido también de que los productos que se ofertaban tenían sus áreas. O sea, como ir a un súper de hoy, ¿no? Tú vas a un súper y estás habituado a que el área de electrodomésticos está en un lugar,
¿sí? El área de abarrotes está en otro lugar. El área de damas, caballeros, bebés está en un lugar, ¿sí? O sea, empezamos a encontrarnos toda una relación de una época prehispánica a cómo se ven hoy algunos centros comerciales. O sea, él se sorprende tanto que llega a decir que en Europa, donde él había estado en su momento, no había encontrado algo semejante a lo que hacían estos pueblos. O sea, mercados muy interesantes, muy en orden, y bueno, y todos trayendo productos de diversas regiones. ¿Sí? Entonces es esto lo que entendemos, que sobre esta área fue donde se desarrolló el intercambio de productos, el famoso trueque. ¿Sí? Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, si los totonacas daban vainilla, ¿para qué usarían la vainilla? Porque todos los materiales que intercambiaban no solo los necesitaban por decir, ah, ya tengo obsidiana, ah, ya tengo jade. No, sino que cada producto tenía un valor más que económico, religioso o ceremonial. Es otra de las cosas que ustedes tienen que pensar. O sea, que los productos que adquirían era porque los iban a necesitar para sus eventos. ¿Sí? Se los iban a necesitar para sus ceremonias. Por ejemplo, si obtenían la obsidiana, ¿sí? Hacer cuchillos, ¿sí? Y los cuchillos de obsidiana, ¿para qué se usaban? No solo para cortar carne, sino para hacer sacrificios, ¿sí? O sea, imagínense un sacrificio humano con un cuchillo de palo. Es como aquel que se quiere cortar las venas, ¿no? ¿Sí? Pero córtate las venas con un cuchillo de obsidiana, o sea, es filoso la piedra, es una piedra vidriosa o en forma de cristal. Entonces la obsidiana sí tenía un uso relevante, o sea, también implicaba que esta piedra la querías porque la ibas a necesitar en las ceremonias. Por ejemplo, la piedra de jade, no sé si la conozcan, una piedra verde, ¿sí? Esa piedra verde muchas veces tenía que ver con cuestiones funerarias, con cuestiones relacionadas al inframundo, a los dioses. Por eso es que cuando ustedes, no sé si les ha tocado ver máscaras hechas de jade, ¿sí? O sea, estas culturas ya usaban las máscaras. Y las de jade, cuando se las ponían al muerto, ¿sí? O sea, los objetos de jade muchas veces implicaba también cuestiones de rituales, de ceremonias. Pero obvio, si no tienes jade y sabes que vas a tener muertos, pues tienes que comprar jade, porque es parte de tu credo, ¿no? Es parte de tu cuestión religiosa, es como, no sé, hoy un rosario o una Biblia en términos generales, ¿no? Sin meternos en complicaciones con ninguna religión, ¿no? Pero todas las religiones usan una Biblia. Sí, es como estar diciendo algo de Dios y no sabes qué dice en la Biblia, entonces todas las religiones tienen que tener una Biblia en la mano. ¿Sí? Y eso implica que es complemento de la fe que tú tienes. Entonces estos pueblos también tenían un complemento, o sea, sí, yo creo en los dioses, el sol, la luna, pero para que se vea más relevante esto, pues yo tengo que traer, ¿sí? Ciertas especies también. Entonces todo esto implicaba, por ejemplo, conseguir un xoloescuintle. Pues estas regiones nunca se ha visto un xoloescuintle, ¿sí? Y estos pueblos necesitaban tener ese tipo de perros porque era parte de sus creencias. Que el xoloescuintle era el que acompañaba al muerto al inframundo. ¿Sí? Se te enterraban con tu perrito. Así que si tienes uno, pues, Y sacrificaban al perro también. no, él lo enterraban vivo. ¿Sí? Entonces, porque creían que este perrito lo iba a acompañar al más allá, al muerto. ¿Sí? Entonces dense cuenta que las costumbres que ellos tenían o las cuestiones religiosas que ellos... Entonces para ir a comprar un xoloescuintle, pues hay que ir a una región central, ¿sí? Porque allá hay, ¿sí? O a veces a los xoloescuintles los hacían engordar, porque se los iban a comer también en rituales, ¿sí? O sea que había una forma interesante de ver cómo es que obtenían los materiales o los productos de diversas regiones. Y cuando venían acá, pues decíamos, conchas, caracoles, ¿sí? La vainilla. ¿Para qué ocupaban la vainilla?
pues la ocupaban para dar un sabor diferente a una bebida muy amarga que hacían con el cacao. No sé si lo han tomado ustedes. Tal vez algún día vayan al mercado de Poza Rica, cómprense 3 o 5 semillas de cacao y muélenlas y échenles agüita y me dicen a qué sabe. A sabe amargo, ¿no? Y acuérdense que estos pueblos no tenían caña de azúcar, no practicaban la ganadería, aun cuando habría mamíferos, no supieron obtener la leche de las hembras de los venados u otros animales que ya habría, ¿no? O sea, no ordeñaban ellos, sino eso todo vino en la época de la conquista. Entonces, ¿cómo le iban a hacer para que el chocolate no fuera tan amargo? Pues agregando saborizantes, ¿sí? Y uno de esos saborizantes sería la vainilla. Entonces, otros pueblos que también, porque el chocolate era, digamos, nacional. O sea, toda la zona de Mesoamérica tenía que tener chocolate, porque de las bebidas importantes que estos pueblos tenían era el pulque y el chocolate. El pulque solo lo tomaban los gobernantes para poder hablar con los dioses, o sea, para poder tener en la historia revelaciones, ¿no? ¿Sí? Ya se imaginarán ustedes, yo sé que ustedes no lo hacen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces se imaginan estos gobernantes ya bien llenos de pulque, pues qué cosas no veían, ¿no? Como dicen, no, hay elefantes rosas y tantas cosas, ¿no? Entonces empezamos a encontrarnos una serie de creencias, ¿no? Ustedes, por ejemplo, escucharán, nuestra región todavía está impregnada de muchos pueblos, ¿no? Indígenas, que si tú le preguntas a una persona adulta de 50 años, ¿a los cuántos años empezó a tomar? Desde niño, ¿no? O sea, mucha gente adulta en los pueblos indígenas empezó a tomar a los 30 años. Sí. ¿Por qué? Porque se le daba un respeto al papá o al anciano de que solo él podía tomar. No sé si han escuchado eso, ¿no? Traten un poco y van a ver cómo es que siguen todavía conservando ciertas condiciones. Obvio que hoy ya no. Hoy te vas a un antro, es un chavito de 12 años, ¿no? ¿Sí? Y chavitas y todos se están drogando, se están tomando. Entonces, pero pues, estamos en un ambiente diferente, pero los pueblos prehispánicos tenían eso. Cuando, por ejemplo, el chocolate, pues era cuando se hacían sus fiestas sociales, ¿no? Entonces todo eso era parte de las bebidas que tenían ellos, chocolate, pulque, pero decíamos el cacao no lo obtenían en esta región, o sea, aquí no se cultivaba el cacao, ¿sí? Entonces consideren todas las cosas que podríamos encontrarnos en esa época, ¿sí? Y bueno, esta es la parte del mercado. Vamos ahora hacia la parte de cambio de productos, ¿sí? El que ganaba no lo iban a sacrificar, sino estaban haciendo un juego de pelota en cuestiones de comercio, solo se iba a llevar o a tomar el producto del equipo que vencía, ¿sí? Entonces esto también es interesante, como hasta hoy el juego de pelota también tiene que ver con la astronomía o la adivinación. Se han encontrado códices donde hay ancianos sentados a la mitad de la cancha y están tirando maíces al aire, como echando suertes o queriendo adivinar algo. Sí, por eso el juego de pelota trasciende en la historia, porque no solo se ve una sola cancha, a veces en la época que le tocó estar el Tajín en su máximo esplendor, fue la época donde se dispararon las ciudades con canchas, Xochicalco, Cantona, Tajín, sí, Chichén Itzá. Tan solo por hablar de Cantona les comento que allá hay 24 canchas de juego de pelota. Sí, es la que tiene más en toda Mesoamérica. Tajín tiene 17. O sea, en Mesoamérica era una ciudad importante. O sea, vamos a Tajín porque allá el juego de pelota está tan grandioso, ¿no? O Chichén Itzá, que tiene 13, pero tiene la cancha más larga de toda Mesoamérica, de 80 metros de largo. O sea, sí, que ustedes tal vez no enfoquen mucho lo que es la historia, pero los collares, por ejemplo, esos collares, esas orejeras, esos círculos que están en las orejas, todo eso era de piedras preciosas. Imagínense
un collarcito de ese que tiene el sacerdote, de piedras preciosas, de jade, ¿sí? Piedras de turquesa, piedras de jadeíta, o sea, vean, estos eran gente importante. O sea, Y ese es el jugador que ganó. este es el que está en medio, es el que iban a sacrificar, lo están sacrificando, vean ustedes el cuchillo sobre el cuello, lo iban a decapitar. La boca del que tiene el cuchillo está hablando, por el símbolo que es parte de esa boca. Y sobre el jugador que están decapitando viene cayendo la muerte. ¿Sí? ¿Sí? Esta imagen de la muerte que está aquí aparece aquí pero inversa. ¿Sí? Y aquí está de cabeza, o sea, y esto es lo que trasciende en la historia, ¿no? Para los arqueólogos, pues este no tuvo pérdida, tuvo ganancia. Se fue con sus dioses. ¿Sí? Y ahora uno de esos dioses viene por él para llevárselo al mundo de ellos. Y así pasar a ese mundo donde le van a posterior a dar ofrendas. Por eso en México se cree que los muertos están en un lugar y que les puede uno dar ofrendas. Sí, estos pueblos creían en eso. Y es lo que vamos a ver más acá. Y el gobernante les decía, solo sentado, dirigiendo la ceremonia. Por ejemplo, estas plantas de maguey, miren. ¿Sí? Esas son plantas de maguey. Sí, son cactus. Y estas plantas no hay aquí. O sea, esto es lo que nos ayudaría a entender cómo es que verdaderamente hubo una relación comercial. O sea, ¿en qué sustento yo mis productos que dije o que digo? Pues por medio de estas plantas, ¿no? Por medio de ver estas plantas y decir que ellos iban a traer productos en otras regiones o traían productos de otras regiones. Y esta ceremonia implica ver que traen ahora el que sacrificaron, no sé si lo vean aquí tirado, ahí lo van a aventar al agua. ¿Sí? O sea, él no lo van a enterrar, a él lo van a ofrendar, que los dioses se lo lleven. ¿Sí? ¿Y cómo se lo llevaban? A través de ríos, a través del mar. O sea, desaparecía y decían, pues ya se lo llevaron los dioses. ¿Sí? Y vemos como este hombre trae una olla en su brazo. Aquí, sobre la altura de su estómago, se ve como una olla. ¿Sí se ve? Sí. Entonces vean qué va a tomar en la olla o qué va a echar en la olla. El líquido de esa planta. Pues están haciendo algo religioso, o sea, están frente a las plantas o al plantío de maguey, están haciendo una ceremonia para obtener la bebida que les iba a embriagar, o sea, para obtener pulque. Y le iban a echar en esa olla donde se iba a fermentar para posterior tomárselo los gobernantes. Y unos dioses están interviniendo en la ceremonia, estos que están aquí arriba. Pues vean, todo esto es parte de lo que entenderíamos, las plantas de otras regiones se conocieron en Tajín. Por eso decíamos, las plumas de los penachos de los sacerdotes, pues los traían de otras regiones. Sí, así diversos productos que ya mencionábamos. Y miren de este lado, es donde también pueden darse cuenta de las indumentarias de estos gobernantes. Vean estos peinados tan grandes que se hacían. Miren en los collares, decíamos, no solo en el cuello, vean las muñecas, vean los tobillos. O sea, todos estos materiales eran piedras preciosas. Y vean a este sacerdote en cuclillas, el cual se está perforando el pene y desangrándose. O sea, se está haciendo un autosacrificio. Es lo que también hacían estos pueblos. Y aquí atrás también hay plantitas de maguey sobre este lado, miren. Sí, entonces vean, esto era parte de los credos que ellos tenían. El sacerdote no se mataba. El sacerdote solo se pinchaba algún miembro del cuerpo, se desangraba y hacía creer al pueblo pues, que él también estaba ofrendando. O sea, no estaba loco, no se lo mataba, sino quien iba a mandar. Sí, sino quien iba. Figura como su dios más importante, ¿sí? Esa escultura. Ese sería el que llamamos en la historia del lugar el Tajín, considerado como el dios del trueno, el dios del rayo. Y la imagen está cruzada de brazos y la mano izquierda hacia el hombro derecho, vean como una figura curva, ¿sí? De ese lado.
Entonces empezamos a encontrar ese símbolo que los arqueólogos refieren que es el fenómeno de un rayo. Entonces este sería el dios que provocaba tormentas. Pero si provocaba tormentas, pues anunciaba lluvias. O sea, como aquel que llaman Tlaloc en el centro de México. ¿Sí? Y también vemos, por ejemplo, abajo, la pintura, si ven el color, donde están los nichos abajo. O sea, ese color, pues ese tono, ¿de dónde lo vas a tomar? Se habla de la cochinilla. ¿Sí? Es un insecto. ¿Y dónde hay cochinilla? Pues donde hay nopales. ¿Y hasta dónde hay nopales? Hasta el centro. O sea, vuelve la historia, ¿no? O sea, todo se repite, se usaban colores, ¿sí? Diversos colores, a veces los tomaban de piedras de colores que tenían óxidos o minerales. A veces había plantas, ciertas plantas que tenían que buscar en ciertas regiones. A veces había que traer estos insectos, ¿sí? Entonces todo eso empieza a abrir un panorama interesante, cómo es que la cochinilla, pues no era de aquí, porque no hay nopales, o no había nopales. Sino, ya hoy existen los nopales, pero pues son de una época posterior, ¿no? Se traen, se trasplantan, pero las regiones de origen están hacia el centro de México, o sea, toda la zona árida, donde hay maguey, donde hay nopal. Entonces vean, esto vuelve a repetirse, o sea, la ruta comercial, o sea, había ciertas rutas comerciales, ¿sí? Se contempla que los del centro bajaban al Golfo y del Golfo se iban hacia la zona maya. Y la zona maya, como ya los mayas conocían la navegación, se hacían balsas, iban costeando por el río Sumancita hacia la costa, a 30 kilómetros de aquí tenemos playas ya. Por ejemplo, han escuchado que Papantla tiene playas, Rancho Playa, ¿no? Esa zona de playas, o sea, son 30 kilómetros de distancia. No hay que ir a Tecolutla, hay que bajar aquí y ahí está la playa y por donde van a desembarcar estos hombres y venir a Tajín, ¿sí? Hacer su comercio y de aquí tal vez lleven más productos hacia el centro de México, ¿sí? A ver otros pueblos, a visitar otros cuates, ¿no? Entonces todo esto es parte de, por ejemplo, el azul turquesa, ¿sí? También es un color de, por ejemplo, este azul no hay aquí, todos le llaman el azul maya, o sea, la turquesa, las piedras que traían de la zona maya. Entonces ¿con qué hacían sus colores? Pues decíamos, plantas, donde se los servían, corteza de árboles que hervían, o las piedras de colores que molían, ¿sí? La cochinilla, pues, que las mezclaban con resinas, o sea, ya machacadas. Entonces vean, y aquí, como deidad principal, toda ciudad prehispánica tenía un dios primordial. Es como cuando llegan los evangelizadores y a cada pueblito le van dando un nombre de un santo, ¿sí? Y por eso hoy, ya después de que se decretó de que la ley prohibía que los pueblos tuvieran nombres de santos, sino de alguien importante, ¿sí? Pero la gente se quedó con ese credo de que le van a tener que celebrar al santo en cierta época del año. Y así lo hacen en muchos pueblos. ¿Sí? Las famosas fiestas patronales que les llaman. Sí, o sea, cada pueblo tiene su santo. Y en la época prehispánica cada ciudad tenía su dios importante. Igual si en otras regiones no lo tenían, pues tendrían que venir a adorarlo acá. ¿Sí? Y hay que al traer pues sus ofrendas y todo eso. Por ejemplo, ¿cómo le sacan los productos al pueblo de la región Totonaca? Pues diciéndoles que traigan tributos. Y esos tributos pues los traen dentro de la región para poder intercambiar, ¿sí? O sea, el trueque también se hacía de una forma local, ¿sí? O sea, había quienes cultivaban ciertos productos, ¿sí? En la región. Sí, tal vez yo ya no tengo maíz, pero tú tienes, yo te cambio frijol por maíz, pero de manera local. Pero de manera ya global, o digamos en términos de Mesoamérica, o sea, en las regiones diversas, pues ya no era, porque aquí no me puedes dar tu obsidiana, pues tengo que ir a otras regiones. Los productos locales, pues los intercambio con los de aquí cerca, pero los que ya no hay aquí, tengo que ir a buscarlos a otras regiones, decíamos. Y la pirámide de los nichos, pues es la que nos enseña que los totonacas en su relación
con las diversas culturas y más con los mayas, porque hay mucha influencia maya en Tajín, se puede ver el porqué de esa pirámide que en su total de nichos hayan sido 365, en consecuencia a los días de ese calendario solar de 365 días, que era un año para ellos también, dividido en 18 meses de 20 días y 5 días de acomodo. O sea, ellos no tuvieron el problema del bisiesto. Ellos solo dejaban 5 días libres y volverían a contar 18 por 20. ¿Sí? Entonces vean, esta es la famosa pirámide de los nichos. ¿Y esta también para qué ocupaba? Pues todo esto es la parte religiosa. Hagan de cuenta que si ustedes viniesen de otras regiones culturales, ¿sí? Tendrían que venir a dejar ciertos tributos aquí o ciertas ofrendas a este templo, que era ¿Esta era la principal? la principal hacia el año 1100 y esta era la principal desde el año 800 posterior a Cristo, que era la época más importante del Tajín. Sí, este es el templo más importante. Ya para la época de la decadencia, este es el año, del año 1100. O sea, dijimos que Tajín del año 300 al 1200. O sea, 100 años antes de que el Tajín fuera abandonado, pues este edificio tuvo cabida en la ciudad. Las 4 paredes, decíamos ya, tapizadas de nichos, en alusión a los días del calendario solar. Vean, también tiene su altar. Esa pequeña estructura como esta que está aquí enfrente de este edificio con el Tajín, vieron esa estructura pequeña, ¿no? Eso también es un altar. Allá en el mercado los altares estaban arriba y aquí no, aquí están en medio. O sea, indicando que ahí se harían ceremonias y el pueblo parado alrededor, porque aquí ya no es un mercado, aquí ya es una área religiosa. ¿Sí? Y el único que puede subir sería el gobernante a las partes más altas de estos edificios. ¿Esta cómo se llama entonces? ¿Pero? No, esta no tiene un nombre en sí, es el número 5, decimos, o el templo del Tajín. Ah, Sí, y esta es la pirámide de los nichos. Para la clase gobernante, sí, este muro es el que invita a entender cómo se parte la ciudad en dos. Las primeras áreas para cuestiones de comercio, religión, y el pueblo tiene oportunidad de estar en este lado, ¿no? Pero difícil entender que el pueblo llegaría a esta zona, porque aquí es donde se encontraría la clase gobernante, o sea, los que decidían qué iban a hacer con ellos, qué nuevo tributo les iban a colocar, o cosas por el estilo. Entonces vean, todo esto es la zona de palacios y el edificio que les enseñaba yo en la maqueta, que está en el punto más alto, pues es el que llamamos el Palacio de las Columnas. Vimos parte de esas columnas originales hacia el fondo, ¿no? Y esas columnas en su forma total tienen grabada la historia del último gobernante de este sitio, al que llamamos ahí el 13 Conejo, porque sobre la persona más importante de los grabados, que era él, se ve su nombre en un número maya, que es 2 líneas, 3 puntos. No sé si ustedes alguna vez han visto como el canal 13, ¿no? Entonces empezamos a encontrarnos que ese 13 es número maya. Por eso decíamos, la influencia maya en la región, pues se vio también interesante. Y vemos como el 13 Conejo, en una de sus columnas, graba puras escenas de tendencia militar o guerrera. O sea, algunas veces nos preguntamos, ¿por qué abandonaron el Tajín? Y se cree que fue por ello. Que el 13 Conejo haya sido más de tendencia militar. Y el pueblo totonaca no se cree que eran grupos militares, sino grupos pacíficos, grupos dedicados al comercio, a la religión, a las artes. Porque ese estilo que ustedes ven de la pirámide de los nichos o de los demás edificios, ver cuadritos y un techo volando, no se ve en ninguna otra zona arqueológica. O sea, era un estilo también arquitectónico que llamaba la atención y hasta hoy llama la atención de muchos que visitan el Tajín. Cómo es que hicieron cuadritos y el cuadrito no tenía ningún uso, o sea, solo era decoración. Y el techo volando solo era parte de esa arquitectura. Entonces, cuando el 13 Conejo está como gobernante y con su carácter militar, pues provoca que muchos de estos personajes emigren de esta región y el Tajín quede abandonado. Por eso para el 1200 se considera que el Tajín ya estaba
abandonado. Y de ahí surge la época de los mexicas o los aztecas. Y los aztecas nunca hablan del Tajín, o sea, nunca mencionan que vinieron a este lugar. Los únicos lugares que mencionan es Filobobos. Si han escuchado ustedes, ¿no? Sí. Por Martínez de la Torre, por allá por Tlapacoyan. Se habla de Zempoala, de Quiahuiztlan. O sea, los aztecas tomaban tributos de esa zona y las llevaban hasta Tenochtitlan. Ya cuando hablamos de la llegada de Cortés, Cortés mismo dice que llega a una zona donde el pueblo no le ataca. O sea, Cortés cuando venía por la zona maya, los mayas le atacaban y no podía desembarcar. Y cuando Cortés llega a las costas del Golfo, los totonacas no le atacan, los reciben. Y es ahí donde empieza a tener amistad con estos pueblos. Cortés, a grado de que se da cuenta de cómo había un conflicto interno, que los aztecas eran los mandones de estas regiones. Y es ahí donde se empiezan a aliar varios pueblos con Cortés. Pero ni los aztecas ni Cortés hablan del Tajín. Ya para 1785 es cuando llega un primer español aquí y por pura coincidencia logra ver la punta de esa pirámide, porque él estaba buscando plantíos de tabaco, plantíos de algodón, o sea, de ciertos productos que sembraban los totonacas de esa época, pero que ya no los reportaban a los españoles. ¿Sí? Ya para 1930-38 empiezan las excavaciones arqueológicas aquí. Ya hacia el 95 terminan esas excavaciones y terminan solo rescatando estos 41 edificios de ese total que decimos tiene la ciudad, ¿no? De 168. Por eso deseamos ahí.